Muy bien, jovencitos, vamos a completar este siguiente bloque viendo las aplicaciones correspondientes a esta parte de termodinámica, parte 2 del estudio de los procesos termodinámicos. Bien, aplicando lo aprendido, problema número 1 dice, durante un proceso de expansión isobárica, un gas ideal realizó un trabajo de 400 joules. Si la presión del gas es de 800 kilopascales, ¿en cuánto varió el volumen? Veamos, esquema del problema. Miren, ahí está nuestro sistema de expansión isobárica. Estado 1, ¿no? Hay un volumen determinado. Estado 2, a un volumen determinado hay un proceso de expansión, ¿no? La presión es de 800 kilopascales, ¿sí? El trabajo desarrollado por este sistema es de 400 joules. Positivo porque es un trabajo de expansión. El sistema desarrolla trabajo sobre el medio. Bien, entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Qué es lo que se cumple? Se cumple que el trabajo es el área bajo la curva. Esta base es volumen 2 menos volumen 1 por la presión. ¿Vio? Eso es. Bien, o también lo tenemos así formalmente. Pero queremos la variación del volumen. Esta diferencia de volúmenes es la variación. P pasa a dividir y es el trabajo desarrollado por el sistema a presión constante sobre la presión del sistema. 400 joules es el trabajo desarrollado por el gas ideal. La presión es 800 kilo, 10 al cubo pascales. ¿Sí? Aquí sería 400 800, 400ava, me queda un medio. Bien, 0,5, este 10 a la 3 sube como 10 a la menos 3. Un joule es newton por metro. Un pascal es newton sobre metro cuadrado. Eso lo sabemos. Newton y newton, este metro cuadrado sube a multiplicar y usted tendría que esa variación del volumen es 0,5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. ¿Sí? Esa es la variación del volumen. ¿Qué clave marca? La alternativa E. ¿Preguntas? Muy bien. Problema 2 dice, dada la gráfica presión por volumen, que representa el proceso que experimenta un gas ideal, determine la cantidad de trabajo realizado por dicho gas. ¿Qué hemos dicho respecto al trabajo desarrollado en un proceso? Es el área bajo la curva. Sí, y es más, se observa que es un aumento de volumen porque en el proceso 1 su volumen es 0,2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. En el estado 2 su volumen es 0,9 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Bien, entonces la presión es constante. Es 1 por 10 a la 5 pascales. Se observa que es una expansión isobárica. El trabajo desarrollado es el área bajo la curva, ¿no? O también dice, del gráfico se observa que se trata de un proceso isobárico, por lo tanto se cumple que el trabajo de expansión es positivo y está definido por la forma práctica, en forma práctica por el área bajo la línea de proceso. Esta es la línea de proceso. El área es esta área que está aquí. A eso, trabajo positivo. Es la presión, altura, por diferencia de presiones. Presión en el estado 2 menos presión en el estado 1. Reemplazamos. Ojo, la presión es 1 por 10 a la 5 pascales. El volumen 1 es 0,2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. El volumen 1, perdón, y el volumen 2 es 0,9 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Reemplazando. Esta diferencia
es 0,7 por 10 a la menos 3. Ese 10 a la menos 3 por 10 a la 5 es 10 al cuadrado. Tendríamos que ese trabajo es 1 por 10 a la 5 por 0,7 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Allá, el paréntesis. ¿Ven lo que le decía? Listo. Metro cuadrado abajo con metro cúbico se cancela. Queda metro aquí. Newton por metro. 10 a la 5 con 10 a la 3, eso es 10 al cuadrado. Newton por metro. 10 al cuadrado es 100. Por 0,7 es 70. Usted tendrá 70. Y usted sabe que Newton por metro es Joule. Eso es el trabajo desarrollado durante el proceso que va de 1 a 2. 70 joules, clave C. ¿Preguntas? Muy bien, seguimos. Del problema anterior, determine en cuánto varió la energía interna si el sistema absorbió 150 joules de energía, ¿no? ¿Qué hemos conocido del problema anterior? Por si no te acuerdas y la memoria es frágil, el trabajo desarrollado por el sistema, ¿sí? Ese trabajo es positivo y es de 70 joules. ¿Bien? ¿Dónde estoy? Entonces, esquema del problema. Tengo el sistema termodinámico, ¿sí? Que absorbe 150 joules de energía, de calor positivo, y desarrolla un trabajo positivo de 70 joules sobre el medio, ¿sí? Me piden la variación de la energía interna. Clase pasada, por la primera ley de la termodinámica. El calor es igual al trabajo desarrollado más la variación de la energía interna. De aquí, reemplazo. 150 joules, 70 joules, y tenemos que la variación de la energía interna es de 80 joules. Hubo un incremento en la energía interna, ¿no? Porque salió positivo. Es más, hubo una variación de temperatura. ¿Ya? Ahí lo tenemos. ¿Preguntas? Vamos a ver. Problema 4. Dada la gráfica de presión versus volumen, determine la cantidad de trabajo realizado por un gas ideal al pasar del estado 1 al estado 2. Mire el proceso que se dio. Hay una expansión y hay un aumento de presión. Del estado 1 al estado 2 se expandió con un incremento en la presión. Listo. ¿Qué sabemos? Ahí va. Sabemos que el trabajo de expansión primero es positivo y que está definido en forma práctica por el área bajo la línea de proceso. ¿Ven? Esta área positiva, porque hay una expansión. Si hubiera compresión, o sea, si el volumen disminuye, o sea que esta flechita apuntase en sentido contrario, el trabajo sería negativo. ¿Bien? ¿Conozco la presión? En el estado 1, ¿sí? 0,4 por 10 a la 5 pascales. En el volumen, en el estado 1, 0,2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. En el estado 2, sus parámetros de presión y volumen son 0,8 por 10 a la 5 pascales, 1,4 por 10 a la menos 3 pascales. ¿Bien? El área es un trapecio.
semisuma de las bases. Base menor, base mayor, la altura. Ahí está. El trabajo que va a desarrollar es la presión en el estado 1 más la presión en el estado 2 sobre 2 por el volumen en el estado 2 menos el volumen en el estado 1. Ahí lo tienen. Reemplazamos. Datos están presentes. 0,4 manzanitas más 0,8 manzanitas es 1,2 manzanitas. Entre 2, 0,6 manzanitas. Es decir, 0,6 por 10 a la 5 pascales. 1,4 manzanitas menos 0,2 manzanitas es 1,2 manzanitas. Es decir, 1,2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. ¿Ven? Operando. 6 por 12. 72. Pero como erremos 1 y 2. 0,72 por 10 al cuadrado. Pascales por metro cúbico. 0,72, sí, por 10 al cuadrado, pascales, newton por metro cuadrado, metro cúbico. Metro cuadrado y metro cúbico se van. 2 espacios decimales se mueve esta comita porque es 10 al cuadrado, sería, se cancelan las unidades, 72 newton por metro. Pero usted sabe que newton por metro le da joule. La respuesta es la clave D. 72 joules. Bien, ¿preguntas al respecto? ¿Así vienen en el examen de admisión? Sí, solamente que los datos no son tan directos, ¿no? Te dan la gráfica dentro de un contexto. Pero, en síntesis, es esto. No se estresen. El próximo año, quinto año, es netamente pre. ¿Sí? Y ya estoy preparando el material en función a problemas de San Marcos. Exámenes de admisión y de la pre-San Marcos. Una combinación bien bonita estoy haciendo. ¿Sí? Si es virtual, ya tengo los PPTs. Si es presencial, ya tengo el libro. Y si no, síganme en el YouTube. Gracias. Seguimos. Problema 5 dice, si en el estado 1 del problema anterior la energía interna es de 58 joules y en el estado 2 la energía interna es de 158 joules, ¿qué cantidad de calor absorbió el gas? No te preocupes, voy a recuperar el esquema. El problema anterior nos daban esta gráfica. En el estado 1, su energía interna es 58 joules. En el estado 2, su energía interna es 158 joules. El trabajo desarrollado por el sistema es positivo porque es un trabajo de expansión de 72 joules. ¿Alguien me puede decir qué herramienta matemática puedo aplicar aquí? Abra su micro sin miedo. Te piden calor, tienes trabajo y tienes las energías internas en el estado 1 y 2. ¿Nadie? Póngalo en el chat. A ver, ¿qué vamos a usar? ¿Qué herramienta necesitamos? A ver. Primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica, porque te relaciona calor, trabajo y energía interna. ¿Tu nombre, campeón? Garay 10, profesor. 14. Garay 10. Muy bien, campeón. Bien, ya tienes tu punto ahí a favor. Por la primera ley de la termodinámica, ¿qué sabemos? Que el calor desarrollado o absorbido por un sistema es igual al trabajo desarrollado o absorbido por el sistema más la variación de la energía interna. Pero la energía interna es la energía final menos la energía interna inicial.
o la energía en el proceso 2, en el estado 2, menos la energía en el estado 1. Bien, reemplazamos calor, 72 joules más 158 menos 58. El calor desarrollado, perdón, absorbido por el sistema es de 172 joules. Bien, interesante, sencillito, ¿ah? ¿Eh? Fácil. Muy bien. Siguiente. Problema 6, campeón. Durante un proceso de expansión isotérmica, la expansión se da a volumen constante. Determine en cuánto cambió o varió la energía interna y la cantidad de trabajo realizado. Sí, debe decir, si la cantidad de trabajo realizado, y la cantidad de trabajo realizado, sí absorbió 350 joules de calor. Bien, mire, es un proceso de expansión isotérmico. ¿Qué significa isotérmico? A ver, abra su micro. ¿Hay o no hay cambio? Hable. Y si te dicen isotérmico, ¿de qué parámetro? Pero, no tiene cambio porque es constante. ¿Cambio de qué, campeón? Oh, no sé. Ah, era... ¿Quién no cambia? La temperatura es constante. Exacto, Camila. La temperatura se mantiene constante, es decir, no hay un cambio de temperatura. ¿Qué otra magnitud está afectada por la temperatura? ¿O qué otro parámetro está afectado por la temperatura? Así, en forma directa le afecta. Lo acabo de decir en el bloque anterior. ¿Qué magnitud depende directamente de la temperatura? No. El calor depende de la temperatura. ¿Sí? La temperatura es una manifestación del incremento o ganancia o pérdida de calor. Pero hay otra magnitud que nombré y hice mención y les dije, tengan presente esto. ¿Quién? Hablen. No, no es el trabajo. El trabajo depende del volumen. Muy bien, seminario Camila. La energía interna. ¿Por qué? Porque la energía interna de un sistema está definido por el cambio en su energía cinética a nivel molecular. ¿Y qué es energía cinética? Es la energía producida en virtud al movimiento molecular. ¿Qué es temperatura? Definición. La temperatura nos mide el grado de agitación molecular que presenta la materia. Y si la energía interna es la suma de todas las energías cinéticas moleculares de la materia, es decir, energía de traslación, de vibración y de rotación, la energía interna depende directamente de la temperatura. Por definición, cuando vean el video, escuchen esa partecita que acabo de decir y explicar. Es importantísimo. Bien, en consecuencia, si el proceso es isotérmico, la temperatura se mantiene constante. No hay cambio en la temperatura. Y al no haber cambio en la temperatura, la energía interna no varía. Por consecuencia, la variación de la energía interna del sistema que te describen en este problema, en ese proceso, es cero. Dice, determine en cuánto varió su energía interna. Por teoría, cero. Posibles claves de respuesta. Todo se redujo a la A o la B. ¿Sí? Y la cantidad de trabajo realizado. ¿Cuánto trabajo realizó? Vamos a ver. Sí absorbió 350 joules de calor.
Veamos. Mira, es teoría nada más, ¿ah? Tienen que leer, ¿ah? Si el proceso es isotérmico, entonces la temperatura es constante, ahora la energía interna depende de la temperatura, en consecuencia no hay variación de temperatura, no habrá variación de la energía interna. ¿Cuánto vale la variación de la energía interna? Cualquiera de las dos es 0 joules. Siguiente. Por la primera ley de la termodinámica. Calor es igual a trabajo más variación de energía interna. ¿Cuánto vale la energía interna? Te vas. 0. En consecuencia, el calor absorbió, es igual al trabajo. ¿Por qué? Porque el calor será positivo. Y al ser igual que el trabajo, también el trabajo será positivo. El calor es de 350 joules. Perdón, el trabajo debe ser, ¿no? El trabajo. Entonces, la clave de respuesta es la alternativa B. ¿Sí? La B. Aquí es el trabajo, perdón. Una letrita. ¿Preguntas? Sí, por teoría nada más. Por eso es importante. En el examen de admisión de San Marcos, si tú sabes operar, resolver y te sabes las fórmulas, pasas el examen. En la Universidad Nacional de Ingeniería solo pasamos aquellos que no solamente sabemos operar, sino que conocemos nuestra teoría, la sabemos y la aplicamos. ¿Ven? Ahí está la diferencia. Es por eso que un estudiante de ingeniería de la UNI puede ser profesor, porque sabe lo que tiene que enseñar, conoce lo que tiene que enseñar, ¿no? Porque lo aprendió. En virtud de esa frasecita que dice, nadie es capaz de dar aquello que no tiene. A estudiar, ¿no? Es más, ¿no? Un chiquillo de la UNI de primer ciclo de ingeniería, a cualquier profesor egresado de la Facultad de Educación le va a sacar la mugre en conocimientos, porque se estudia y se estudia de verdad, pues, ¿no? He tenido la oportunidad de capacitar docentes también, por eso se los digo, ¿no? Nos falta mucho a nivel de educación, preocuparnos más por lo que debemos enseñar que el cómo enseñarlo. Ese es el gran problema del país. En las universidades, los profesores se pasan la mayor parte de su vida investigando y estudiando cómo enseñar. Y lo que debes enseñar, ¿dónde está? Lo tratan peyorativamente. Y ahí está la diferencia, ¿no? Y la necesidad de tener ingenieros dictando clases de ciencias. ¿Bien? Seguimos. Problema 7. Durante un proceso isocórico. ¿Qué proceso es? A volumen constante. Determine la variación de la energía interna que experimenta un sistema termodinámico si absorbe 300 joules de calor. Además, determine la energía interna final si la energía interna inicial fue de 200 joules. Aquí está el detalle. Proceso isocórico. A ver, ¿cuál es la característica que se da cuando un proceso termodinámico es a volumen constante? Teoría. Lo acabo de mencionar. Si es a volumen constante, entonces, muy bien, pero ¿a qué magnitud en forma directa afecta la expansión o compresión de un sistema? No, no es al calor. No, están champeando.
A ver, alguien lo dijo. Navarro y Seminario. Muy bien. Solo un sistema produce trabajo mecánico o se desarrolla trabajo mecánico sobre el sistema cuando hay una expansión, aumento de volumen, o una compresión, disminución del volumen, o reducción también se le dice. ¿Bien? Entonces, en el proceso isócoro, el volumen se mantiene constante. Y al no haber expansión ni reducción de volumen, no hay trabajo mecánico desarrollado. Primer dato importante. Mire, un sistema termodinámico desarrolla trabajo mecánico solo cuando existe un proceso de expansión o contracción, es decir, cuando aumenta o disminuye el volumen. ¿Sí? Una variación de volumen. Por tanto, en el proceso isocórico o isócoro, el volumen se mantiene constante, por lo cual el trabajo mecánico es nulo. Es decir, el sistema no desarrolla trabajo sobre el medio, ni el medio desarrolla trabajo sobre el sistema. ¿Bien? Ya lo tenemos ahí. Seguimos. Por la primera ley de la termodinámica, te dice que el calor entregado o emitido por un sistema es igual al trabajo mecánico desarrollado más la variación de su energía interna. Profe, pero como el trabajo desarrollado es nulo, el calor absorbido es igual a la variación de la energía interna. ¿Y qué te dicen? Un sistema termodinámico sí absorbe 300 joules de calor. Calor positivo porque el sistema absorbe calor o se le entrega calor al sistema. Por lo tanto, la variación de la energía interna es igual a ese calor y es positivo. Primera respuesta. Puede ser la clave A, la clave B, la clave C. Mi mamá me dijo que marcara la... No. Así no se trabaja. ¿Cierto? Ahora, mire usted, ya tenemos la primera respuesta. Y nos dicen, además determine la energía interna final si la energía interna inicial fue de 200 joules. Entonces, la variación de la energía interna es energía interna final menos la energía interna inicial. La energía interna final será el pasa a sumar, tengo esta expresión. ¿Sí? De aquí es la suma de esas energías. La variación de la energía interna más la energía interna inicial, que es dato. En consecuencia, usted tendría que la energía interna final es de 500 joules. Bonito el tema, ¿no? Si tú no lees, vas a tener serios problemas en esta partecita. Gracias, Lanfranco. Pero me hubiese gustado la palabra interesante a divertido. Bien. ¿Alguna pregunta, campeones? Bien. Voy a dejar la grabación para ahorrarme tiempo en megas.